Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Soy Benjamín Domínguez y en esta ocasión voy a intentar ayudar a Feline Cat que me consulta desde la cuenca del Papaloapan. Se trata de tres problemas de geometría y trigonometría y pues vamos a intentar darle solución. Aquí tenemos el primero de los tres problemas planteados. Tenemos un triángulo rectángulo, conocemos el valor del lado más largo del triángulo, o sea la hipotenusa, y conocemos uno de sus lados de 20 unidades. Desconocemos el valor del otro cateto, en este caso el cateto A, y nos piden encontrar la longitud de ese cateto, el valor del ángulo A, o sea este vértice, y el valor del ángulo B, o sea el de acá arriba. Evidentemente, al tratarse de un triángulo rectángulo, sabemos de antemano que el ángulo C es de 90 grados. Así que lo más fácil es usar el teorema de Pitágoras para encontrar el cateto que nos hace falta. Sin embargo, vamos a comenzar primero por hacer el trazo en GeoGebra para poder ir corroborando si efectivamente están bien nuestros cálculos. Bueno, pues vamos a comenzar por trazar el primer segmento o el cateto que conocemos, que es 20 unidades, y posteriormente tendríamos que trazar la hipotenusa de 48 unidades. Desafortunadamente no sabemos en qué posición va a quedar porque no conocemos el ángulo. Así que lo que vamos a hacer es encontrar primero una función trigonométrica que relacione el cateto adyacente del ángulo A con la hipotenusa. Esta función evidentemente es el coseno. A partir de aquí podemos calcular el valor del coseno, ya que conocemos el cateto adyacente y la hipotenusa. Eso quedaría como 20 sobre 48 o simplificado 5 doceavos. Entonces ahora podemos decir que el coseno del ángulo A es 5 doceavos. Para encontrar el valor del ángulo vamos a usar la función inversa, es decir, vamos a encontrar el arco del coseno del ángulo A. En la mayoría de las calculadoras no aparece como el arco del coseno, sino como el coseno a la menos 1 o la inversa del coseno, como por ejemplo en esta calculadora. Así que lo que tenemos que hacer es sacar la función inversa del coseno y anotar los 5 doceavos que obtuvimos. Esto nos va a dar 65.37 y una serie de decimales. Si queremos convertirlos a grados, pues presionamos esta tecla y aquí tenemos la respuesta. El ángulo A entonces mide 65 grados, 22 minutos y 32.45 segundos. Esto es precisamente lo que vemos en la diapositiva. Y con esto ya podemos hacer el trazo de la hipotenusa, ya sabemos en dónde está. Así que ahora vamos a trazar la hipotenusa con una apertura o con un ángulo de los 65 grados que acabamos de calcular. Aquí está. Todavía nos falta calcular la longitud del otro cateto. Para esto vamos a usar el teorema de Pitágoras. Este teorema, como recordarán, nos dice que si construimos un cuadrado en uno de los catetos y lo sumamos con el cuadrado del otro cateto, la suma de los dos cuadrados nos va a dar el cuadrado de la hipotenusa. Esto es precisamente lo que vemos aquí en la gráfica. Podemos notar que el cuadrado de 20 es 400, el cuadrado de 48 es 2304. Así que el área o el cuadrado que está acá va a estar definida por la resta, en este caso, de 2304 menos 404. Si no me equivoco, esto es 1904. Aquí vemos precisamente esta área. Así que para calcular la longitud de cada uno de los lados del cuadrado, lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada de 1904. Los detalles de esta operación son los que estamos viendo en la pantalla. Aquí tenemos que la longitud del lado A es la raíz cuadrada de 48 al cuadrado menos 20 al cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de 2304 menos 400, lo que es lo mismo a la raíz cuadrada de 1904. Simplificando, como ya hemos visto en alguna otra lección, llegamos a 4 raíces cuadradas de 119,
o lo que es lo mismo 43.63. Vamos a hacer esto con la calculadora para verificarlo. Vamos a anotar aquí la raíz cuadrada de 48 al cuadrado menos 20 al cuadrado, y esto, como podemos ver, nos da 4 raíces cuadradas de 119, o lo que es lo mismo 43.63. Esta es entonces la longitud del cateto A, que es precisamente lo que vemos aquí, ¿no? Así fue como salió este resultado. Vamos ahora a calcular el ángulo B. Y para esto es conveniente recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre son dos ángulos rectos, o sea, 180 grados. Así que si ya tenemos 90 grados aquí, los otros 90 grados se van a repartir entre estos 65 y el ángulo B. Así que lo único que tenemos que hacer es restarle a 90 grados el valor del ángulo A, en este caso alfa, pero es el ángulo A. Aquí vemos los detalles de la operación, pero además de eso lo vamos a resolver con la calculadora. Aquí tenemos el valor del ángulo A, así que a 90 grados le vamos a restar este valor y nos va a dar estos 24 grados y fracción. Si queremos verlos en grados, minutos y segundos, presionamos esta tecla, nos da 24 grados, 37 minutos, 27.55 segundos, que es precisamente lo que vemos aquí. Vamos entonces a nuestra gráfica de GeoGebra y vamos a corroborar esto. Aquí, como podemos ver, el ángulo se corresponde con lo que habíamos calculado hace un momento, así que ahora tenemos la plena seguridad de que los resultados que hemos obtenido son correctos. Ya para terminar, les incluyo aquí un recorte de el gráfico y aquí están los detalles por si quieren anotarlo. Vamos ahora al segundo problema. Se trata de este triángulo rectángulo también. Conocemos ahora el valor de los catetos, 40 y 30, y desconocemos el valor de la hipotenusa. Como siempre, lo más fácil para encontrar el valor de la hipotenusa es usar el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos el planteamiento, así que lo que vamos a hacer es sacar la raíz cuadrada, y nos queda entonces que el valor de la hipotenusa o la longitud de la hipotenusa está dado por un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Sustituyendo los valores, tenemos entonces la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 30 al cuadrado, que nos da 50. O sea que la hipotenusa mide 50 unidades de longitud. Los detalles los vemos aquí en la diapositiva. Vamos ahora a nuestra gráfica de GeoGebra para corroborarlo. Vamos ahora a calcular el valor del ángulo A mediante una relación o razón trigonométrica que nos permita relacionar de alguna forma los dos catetos. Esta función pues es la función tangente. Hay que recordar que la función tangente es la razón o división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Como conocemos ambos valores, podemos sustituir y simplificar a 3/4. Entonces, para encontrar el valor del ángulo A, usamos la función inversa o la recíproca a la tangente, que sería el arco de la tangente, y metemos el valor de 3/4 y lo que nos devuelva va a ser el valor del ángulo A. Aquí podemos ver que el arco de la tangente o la inversa de la tangente de 3/4 es 36.86 grados. Convertidos a grados, minutos y segundos serían 36 grados 52 minutos 11.63 segundos. Esto es precisamente lo que vemos en pantalla. Así que con esto podemos calcular el ángulo B. ¿Qué tenemos que hacer? Pues restarle a 90 el valor del ángulo A, lo que nos da 53 grados 7 minutos y 48.37 segundos. Así que finalmente la gráfica quedaría de la siguiente forma. Bueno, aquí incluyo
los catetos para que sea un poco más didáctico. Y pues eso es todo. Pasamos entonces al tercer y último ejercicio. En este caso lo que tenemos es el valor de un cateto 3.4 y sabemos también cuál es el ángulo. El ángulo es 38 grados. Lo que nos piden encontrar es el valor del otro cateto, este que está acá, el cateto opuesto al ángulo A, el valor de la hipotenusa y el valor del ángulo B. Hay que recordar que el ángulo C, al tratarse de un triángulo rectángulo, es de 90 grados. Así que lo que vamos a hacer es relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente mediante el valor del ángulo. Esto es precisamente lo que vamos a ver en la diapositiva. Aquí tenemos entonces que la tangente del ángulo A es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Hay que recordar que como conocemos el valor del ángulo A, podemos calcular su tangente. Esto es 0.7812 y un montón de decimales. Entonces, sustituyendo los valores que conocemos, tendríamos que este valor de la tangente es igual al cateto opuesto sobre 3.4. Lo que tenemos que hacer entonces ahora es simple y sencillamente despejar el valor del cateto opuesto. Esto lo hacemos pasando los 3.4 que está dividiendo hacia el otro lado multiplicando. Entonces tenemos que el valor del cateto A o cateto opuesto al ángulo A es el valor de la tangente multiplicado por 3.4, lo que nos da 2.65 y fracción. Aquí vemos precisamente el valor de este cateto A y adicionalmente he trazado un círculo que tiene precisamente la longitud o el radio, mejor dicho, del cateto A. Vamos ahora a buscar una razón trigonométrica que relacione el cateto adyacente con el ángulo A y con la hipotenusa. Si no mal recuerdo, es el coseno del ángulo A. El coseno del ángulo A es, como acabo de mencionar, el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Pero como conocemos el valor del ángulo A, podemos conocer su coseno. Este coseno lo calculamos directamente en la calculadora de la siguiente forma: coseno de 38 es igual a, y de aquí es donde sale este valor. Así que sustituyendo lo que conocemos, tenemos entonces que el coseno de A es igual a 3.4 dividido entre la hipotenusa. Despejando el valor de la hipotenusa, tenemos que C o la hipotenusa es 3.4 entre el coseno de 38, lo que nos da 4.31 y fracción. Aquí podemos ver este valor y adicionalmente a eso he trazado una circunferencia con centro en A que tiene como radio el valor de la hipotenusa. Como podemos ver, el cruce de ambas circunferencias es el punto B. Esto significa que hay una intersección, por lo tanto se verifica todo lo que acabamos de ver. Hay que recordar también que el ángulo A es de 38 grados, por lo tanto el ángulo B, este de acá, es la diferencia entre 90 y 38, o sea 52 grados. Aquí están los detalles. Y ya para finalizar, pues voy a incluir un recorte de pantalla, que es este que estamos viendo, y esto pues responde al tercer y último problema. Muy bien, Feline, amigos, amigas, espero que les haya sido de utilidad. Espero no haber olvidado mencionar algo. Y pues como ven, pues aquí dejo mi número telefónico. Dejo también la clave del país porque de repente pues me ven algunas personas de habla hispana de otros países. Y para las personas que viven aquí en México, pues si desean tomar clases conmigo, ahí está mi número telefónico. Pónganse en contacto conmigo y organizamos una cita virtual. No se olviden de darle like al video, suscribirse y compartirlo con sus amigos.